Hola y bienvenidos a este video. Como sabemos, la Guerra Fría fue un proceso histórico muy importante, siendo tanto de índole ideológica, política, cultural, social y económica. Bien podría ser un extenso video de este tema, y aunque me encantaría, por falta de tiempo y presupuesto, donadme por favor, claro que sí, cómo no, me voy a ver obligado a abarcar aspectos muy generales y no profundizar demasiado. Sin embargo, voy a esforzarme por dar una explicación de calidad. Así que sin más introducción, comencemos. Entre las fuentes consultadas durante la investigación y una ardua búsqueda de fuentes, se me fue recomendada una película basada en la novela de Winston Groom. Una película para nada conocida, de hecho es muy underground, como les gusta decir. Se llama Forrest Gump. En esta película, al personaje principal interpretado por Tom Hanks se ve inmerso en diversos eventos de la Guerra Fría. Entre ellos podemos destacar a la Guerra de Vietnam. También se nos habla que en el desarrollo de la trama podemos ir experimentando las diversas situaciones que se van dando, como la segregación racial en Estados Unidos. Es muy interesante y la recomiendo. Pero hoy no venimos a hablar de Estados Unidos, no venimos a verlos como salvadores y a la Unión Soviética como demonios, como luz y obscuridad. No. Eso en la historia, en lo personal, no. Hay que verlo desde el punto de vista de que todos eran seres humanos. Y así que como eran seres humanos, podían hacer cosas que hoy en día consideramos buenas y malas. Así que aquí esperen un espectro de grises, básicamente. Si bien existe un amplio consenso sobre el inicio de la Guerra Fría, para fines prácticos vamos a ubicar como 1945 como el año de partida. Esto debido a que se considera que la Guerra Fría inició luego de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Chistosa, un saludo a mis amigos del Bazar de Historia. Con la rendición de Alemania, Japón y la victoria de los aliados principalmente, vamos a ubicar como las dos potencias principales a Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque para fines de la trama lo vamos a llamar la Unión Soviética URSS. Este conflicto nacía en que Estados Unidos se regía bajo un sistema capitalista y la Unión Soviética bajo un sistema comunista. Ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial se notaron los roces, pues Estados Unidos prestaba dinero a los países para que se reconstruyeran y obviamente fueran capitalistas, provocando que la Unión Soviética no fuera feliz con este hecho. Al hablar de una guerra entre estas dos potencias, no nos podemos referir a un conflicto bélico directo, porque esto en su momento, e incluso en la fecha, si ponemos un caso hipotético, sería una verdadera catástrofe, más que nada por la latente amenaza nuclear que representaría un conflicto bélico entre dos potencias de tamaño colosal como eran estas. El hecho es que el mundo se dividió en bloques, el capitalista y el comunista. El capitalista u occidental estaba conformado por Estados Unidos, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Luxemburgo, Holanda, Canadá, Dinamarca, Italia, Alemania Occidental, entre otros. Y en el caso de Latinoamérica pasa algo bastante peculiar, pero de lo cual hablaremos igualmente de forma muy general un poquito más adelante. Y del comunista y oriental, es decir, eran lo mismo, estaba conformado por la Unión Soviética, Polonia, Alemania Oriental, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, entre muchos más. Retomando el punto anterior, entre las principales causas vamos a encontrar al Plan Marshall. Este tenía como objetivo que Estados Unidos prestara recursos económicos para que los países capitalistas resurgieran. Además de que las potencias querían imponer sus ideas luego de dividirse los territorios obtenidos durante la guerra, originando así la creación de las dos Alemanias, las cuales se encontraban separadas por el famoso Muro de Berlín. La Guerra Fría se caracterizó principalmente por tres cosas. 1. No ser un conflicto armado. Lo que sí existía era la amenaza de una guerra nuclear. 2. Al no enfrentarse directamente, las dos potencias se organizaron de diferentes maneras, creando tratados de cooperación y apoyo militar, por ejemplo. El bloque occidental creó la OTAN, organización del Tratado Atlántico Norte, y el oriental no se quiso quedar atrás, creando el Pacto de Varsovia. 3.
se produjo una fuerte carrera armamentística, científica y espacial, acumulando grandes cantidades de armas nucleares y con estas mediante ensayos hacían muestras de poder. Es decir, arruinaban el medio ambiente para demostrar qué país la tenía más grande. La carrera espacial es un tema de por sí muy grande e interesante, pero si podemos mencionar los hechos más importantes, tendríamos que, primero, el 4 de octubre del 57 se lanza el primer satélite artificial, Sputnik 1, por la Unión Soviética. El 3 de noviembre del 57, asimismo, se lanzó el primer animal a la órbita. Era una perra de nombre Laika, esto igualmente por la Unión Soviética. Paréntesis, una recomendación, la canción creo que se llama Laika igualmente de Mecano. No tiene mucho que ver con el tema, pero pega bastante. El 4 de abril de 1966 se lanzó la primera sonda con un cuerpo celeste diferente a la Tierra. En este caso, fue nuestro satélite más cercano a la Luna, nuevamente por la Unión Soviética. En el 59 se tomó la primera fotografía de la Tierra, esto por Estados Unidos, se esperaba algo de ellos. Y en el 61 llega el primer humano en órbita de la Tierra, esto nuevamente por la Unión Soviética. Aquí podemos ver que en gran medida la Unión Soviética consiguió gran parte de los mayores logros durante esta carrera. Sin embargo, se vieron rebasados cuando, el 20 de julio del 69, Estados Unidos consiguió que el Apolo 11 lograra el primer alunizaje exitoso. Para algunos verdad, para otros mentira. El hecho es que esto marcó un precedente y la victoria de Estados Unidos durante la carrera espacial. Con esto último se consolidó su triunfo en la carrera espacial, ya que luego esta dejó de tener el interés del público. Sin embargo, dejó su huella en la cultura y el imaginario colectivo de las sociedades de ambos bloques hasta nuestra fecha. Como ya mencioné, gran parte del desarrollo se situaba en diversos conflictos que surgían dentro de los países que no estaban alineados con alguno de los dos bloques. Como ejemplos, podemos poner 4. La Revolución Cubana del 53 al 59 fue de gran importancia, ya que en el 62 se presentó la crisis de los misiles. Esto, de manera muy resumida, consistió en que varios misiles soviéticos fueron posicionados en Cuba, resultando en negociaciones llenas de tensión. La Guerra de Corea del 50 al 53, la cual culminó con la división de Corea del Norte y Corea del Sur. La Guerra de Vietnam del 55 al 75 fue una desastrosa derrota para Estados Unidos, ya que los miembros del Vietcong los derrotaron, además de que aquí se dio la mayor representación del movimiento pacifista en Estados Unidos. Y finalmente podemos mencionar a la Guerra de Yom Kippur, que en el 73 fue el conflicto árabe-israelí que culminó con el primer reconocimiento pacífico del Estado de Israel por parte de un país árabe, que en este caso fue Egipto. Como último punto debemos mencionar a los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques, esto debido a que las derrotas de unos se volvían en los triunfos de otros. De esta manera, la comunicación de esto demostraba la superioridad de un modelo sobre el otro. Como claros ejemplos de estos, tenemos a videos como los compartidos por RT en español sobre la propaganda de Estados Unidos o el subido por el canal Walcrot sobre el ejército soviético. Ahora bien, materiales que podría recomendar sobre este tema en especial serían los dos videos creados por el canal La Filmoteca Maldita, en los cuales habla sobre la labor propagandística que tuvieron las empresas como Disney o Warner en la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial. De igual manera, en el otro video habla sobre la respuesta del bloque comunista ante esta propaganda capitalista, por medio de las compañías de animación Sony Smulfin. Disculpen mi pronunciación, pero les dejaré los enlaces en la descripción. También tenemos que hablar de que esto nos va a dar mucho aprendizaje, además de que es un canal que les recomiendo bastante. La Guerra Fría se extendió por varios años. Fueron años donde el mundo respiraba una tensión sofocante. En Latinoamérica se habían vivido transiciones democráticas con gobiernos socialistas como el de Salvador Allende en 1970. Pero también se vivió la intervención de Estados Unidos por medio de agencias como la CIA, las cuales apoyaban golpes de Estado como el del general Augusto Pinochet en 1973.
golpes de estado que fueron claramente pacíficos. Notes el sarcasmo debido a las imágenes que pondré como edición, con el cual derrocarían de forma violenta gobiernos como el de Allende. Pero también se vivieron revoluciones como la cubana que tampoco fueron pacíficas. Como les digo, esto no es hablar de buenos o malos, es hablar de escalas de grises y de crímenes que se cometieron. Todo esto formó parte de algo llamado el Plan Cóndor, en los cuales países como Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, del 70 al 80, se organizaron para erradicar y perseguir el comunismo. Esto bajo las órdenes de Estados Unidos, generando olas de violencia que dejaron 50.000 muertos, muchos siendo torturados primero y luego asesinados. Al final, la Guerra Fría encontraría su punto simbólico como parte de su final en el año de 1989 con la caída del muro de Berlín. Esto luego de una serie de conflictos en el interior de la Unión Soviética, donde crisis económicas, desintegración del bloque comunista y la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales provocaron que el líder de la URSS, Mikhail Gorbachev, iniciara el proceso de apertura a la economía capitalista de la Unión Soviética. Con esto finalizamos el video. La Guerra Fría fue la continuación de las tensiones que ya se vivían durante la Segunda Guerra Mundial, entre los aliados, básicamente, marcando un precedente sin duda alguna, pues todo lo que implicó, desde conflictos, desarrollo cultural, social y tecnológico, son cosas que tienen influencia e importancia hasta nuestros días. No en la gente que se la pasa peleándolo sobre cosas que pasaron hace muchos años, y no discutiendo, no debatiendo, no. Literalmente peleando. Eso está mal, amigos, maduren. Eso no. Como comenté al inicio del video, no se busca llamar a ningún bloque como el malo o el bueno de la historia. Se ve como un choque de visiones y formas de percibir la realidad, las cuales al diferir se llevaron muchas vidas. Al final es responsabilidad de cada individuo, como les he dicho, construir un criterio y puede aprender de hechos históricos tan extensos y densos con una complejidad tan grande como lo es este, de manera crítica y sin caer en la noción de que todas las personas de un sistema son malas o buenas, pues eso ya se hizo y se está haciendo con otras, y las consecuencias, como podemos saberlo y como se puede intuir, no son nada agradables. Sin más, me despido, sin antes pedirles que se suscriban si les gustó el video. Vayan allá abajo a ver las referencias bibliográficas que también les pondré en el video, pero para que puedan acceder más fácilmente a los enlaces y cosas por el estilo. Además de que algunas luego no las incluiré por el tipo de palabras que utilizan, ya que busco que YouTube en algún momento quiera apiadarse y favorecerme con el algoritmo. Primero Dios, algún día. Sin más por decir, buen día, buenas tardes, buenas noches. Pásensela bien, tomen agua, cuídense y hasta la próxima. Adiós.